Hola chicos, bienvenidos. La intención es trabajar este fenómeno físico que se llama movimiento semiparabólico. Como se pueden dar cuenta en la imagen, esto es el movimiento semiparabólico. Por ejemplo, vemos este avión, ¿cierto? Este avión deja caer un proyectil y es en cuenta que a medida que va cayendo, ¿cierto? Él genera una trayectoria que se llama parabólica, o en este caso semiparabólica porque es la mitad y está compuesto por dos movimientos. Si ustedes se dan cuenta, hay un movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que estamos viendo acá, movimiento rectilíneo uniforme, y otro movimiento rectilíneo uniformemente variado, que realmente es una caída libre. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿eso qué significa? Como vemos en esta imagen, si ustedes se dan cuenta, aparecen dos vectores. Aquí aparecen dos vectores, uno en X y otro en Y. Aquí son importantes tres vectores, pero vamos a analizar solamente dos. Si se dan cuenta, el que está en X no cambia, mientras que el que está en Y sí cambia. Si como el de X no cambia, es porque la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, es porque no cambia. Si no cambia, es un movimiento uniforme. ¿Listo? Y ahora miremos el de Y. Si se dan cuenta que la flechita que está en Y, a medida que va cayendo va aumentando, entonces eso significa un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ojo con esto, tenemos dos movimientos. Un movimiento que es uniforme, que por eso esta flechita no cambia. Y tenemos otro movimiento uniformemente acelerado, que es esta flechita en Y, que ahí es donde sí está cambiando la velocidad. Si no hay cambio de velocidad es porque no hay aceleración. Significa que en X no hay aceleración. Y en Y si hay un cambio de velocidad, entonces sí hay una aceleración que es la misma gravedad. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta el momento que tenemos que tener claro que el movimiento está compuesto por dos, por un uniforme en X y uno en Y. En Y, si es variado, cambia la velocidad y al cambiar la velocidad es porque hay una aceleración, es decir, que ahí es la gravedad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos interesa de acá? Introducción al movimiento semiparabólico, que eso fue lo que ya hice. Entonces, ¿cuál es la introducción? Que está compuesto por dos movimientos, uno uniforme y otro acelerado, que es la caída libre. Características y la importancia de los vectores. Entonces, es lo que vamos a mirar. Importante. Acá vemos el vector velocidad. Dese cuenta que la velocidad inicial en Y es cero. En X permanece constante, pero en Y va aumentando. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, cuando yo disparo un proyectil, vamos a ver los vectores, ¿no? Entonces, yo acá, cuando yo lo disparo, si se dan cuenta que aparecen dos vectores, ahí vemos que hay un vector en X y un vector en Y. Pero el vector en Y, si ustedes se dan cuenta, a medida que va cayendo, el vector en Y va aumentando. ¿Sí, sí? Mientras que el de X sí permanece constante. Entonces, ahí hay una composición de dos movimientos, uno en X y otro en Y. Entonces, recordar que en X permanece igual, para todos los puntos es lo mismo, mientras que para Y, a medida que va cayendo, va aumentando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos un movimiento uniforme en X y un movimiento acelerado en Y, pero en Y sería la caída libre. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos ahí? Entonces, des en cuenta que la caída libre, por ejemplo, acá, la caída libre es dejarlo caer, ¿cierto? Y ya. Pero el movimiento semiparabólico tiene la característica que tiene una velocidad en X. Entonces, cuando tiene una velocidad en X es que aparece el movimiento semiparabólico. ¿Sí se dan cuenta? Y forma esta trayectoria parabólica que estamos viendo. O sea que cuando no hay velocidad en X es simplemente una caída libre. Entonces, cae libremente. ¿Listo? Pero cuando tiene una velocidad en X, empieza un movimiento semiparabólico. ¿Listo? Bien, que también tenemos que mirar que es importante. Vamos a mirar qué pasa con los vectores. Entonces, de igual forma, des en cuenta que el vector en X, a medida que se va moviendo, permanece igual. ¿Sí? No cambia en X, que es el vector X que está en horizontal. Entonces, permanece igual. ¿Listo? Mientras que si miramos el de Y, a medida que va cayendo, el vector azul va aumentando, cada vez va siendo más grande y va siempre dirigido hacia abajo. Esos son los vectores azules. Los vectores azules representan la velocidad, para que lo tengamos muy claro. Entonces, a medida que cae, siempre, 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 esa es la velocidad
eh, en Y y en X, ¿listo? Y el vector rojo hace referencia a la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad, pues nosotros sabemos que es de menos 9,8, por eso va negativo, va hacia abajo y siempre va con dirección hacia abajo, nunca cambia, ¿listo? Entonces, ahí ya estaría. Cosas que es importante. Entonces, acá recuerde que esos son dos movimientos que son simultáneos, pero entonces, vea, mire lo que pasa. Vamos a dejarlo caer lo que más se pueda. Acá la llevamos, vamos a tratar de llegar a cero, pero la aplicación no me permite llegar a cero. Mire que en 1,6 se gasta 6,35 segundos. ¿Listo? Esto en semiparabólico. Ahora, ¿qué pasaría si lo hiciéramos en una caída libre? ¿Cuánto tiempo se gasta en caer desde 200 metros? En 200 metros nos damos cuenta que para 1,6, mire que también se gasta al mismo tiempo. Entonces nos estamos dando cuenta que en el movimiento semiparabólico hay dos movimientos. Hay un movimiento que es uniforme, que es en el eje de las X, ¿cierto? Y hay otro movimiento que es uniformemente acelerado en el eje de las Y. Aquí la aceleración es igual a cero y aquí la aceleración es la gravedad, que es de menos 9,8 sobre segundo al cuadrado. También nos damos cuenta que cuando se dejan caer desde la misma altura en un movimiento semiparabólico y en una caída libre, des en cuenta que se gasta al mismo tiempo 6,35 y 6,35. O sea que lo único que hace la componente de la velocidad es que el avance, pero no influye en el tiempo de caída. Repito, el, la velocidad en X que no cambia para la partícula, lo único que hace es que él avance en el eje horizontal, pero en el tiempo de caída no influye. ¿Listo? O sea que si él se demora 2 segundos cayendo, son 2 segundos avanzando. ¿Listo? Y da lo mismo si lo dejo caer. Desde la misma altura es el mismo tiempo. ¿Vale? Entonces ahora con las ecuaciones. Entonces llegados hasta acá, las ecuaciones ¿cuál serían? Recuerden que hay una velocidad constante en X y una velocidad que cambia en Y. O sea que en X tenemos un movimiento uniforme y en Y tenemos una caída libre. ¿Listo? Entonces, la primera ecuación es la más sencilla, que es distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Listo? Y en caída libre tenemos que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la otra es que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Pero hay que recordar que en caída libre, perdón, tanto en caída libre como en el movimiento semiparabólico se deja caer. Significa que la velocidad inicial en Y es igual a cero. Si eso es así, esto no lo vamos a necesitar, esto no lo vamos a necesitar. O sea que la segunda ecuación va a ser la altura es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación va a ser que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Ahí tenemos las tres ecuaciones. Y si utilizamos la ecuación uno y la ecuación 2, ¿cierto? Porque dijimos que el tiempo de caída es el mismo tiempo que se mueve en X, podemos encontrar una ecuación que no dependa del tiempo. ¿Cómo quedaría? Entonces póngale que vamos a hacerlo por acá. De la ecuación 1 voy a despejar el tiempo, entonces me va a quedar que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿Listo? Esta ecuación la voy a reemplazar acá donde está este tiempo, o sea que me va a quedar la ecuación de 2, o sea, reemplazando en 2, me quedaría que esto sería igual a un medio de la gravedad y donde está tiempo ya no coloco tiempo, sino coloco x sobre b elevado al cuadrado. Y es igual a un medio de la gravedad sobre b al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí va un cuadradito, sino que no me deja ponerlo el programa. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer por acá. Entonces, quedaría y es igual a un medio de la gravedad por x al cuadrado sobre b al cuadrado. Y esta sería la cuarta ecuación. O sea que yo tengo que la altura
Si no me dan el tiempo, puede ser un medio de la gravedad por la distancia al cuadrado sobre la velocidad inicial al cuadrado. Esta es la velocidad inicial en x al cuadrado, ¿listo? Y ahí ya estaría.